gustaría arrancar para hacerlo de manera puntual, ya son las 10 en punto. Y nada, pues bueno, antes de arrancar y incluso presentarlos, solamente quisiéramos, como política de Credit Suisse particularmente, proyectar algún disclaimer para que no haya ningún tema. Entonces, si quieres, Jess, ¿nos haces favor de proyectarlos? Buenísimo, perfecto. Bueno, pues ahora sí, sin más, arrancamos. Es un gustazo tener a tantas personas dentro y seguramente en el transcurso de los minutos se irán incorporando más personas. Es una charla muy, muy entretenida, por lo menos desde mi perspectiva, y tenemos a dos grandes jugadores del sector con diferentes visiones como invitados, y también está Alejandro, quien participó, parte del equipo de Sila, director de operaciones, quien participó muchísimo en la elaboración de una de nuestras más recientes secciones y creaciones, que es Fibra Analytics. Entonces, bueno, están hoy los tres. Por supuesto, yo estoy de este lado, José Carlos Alemán, me presento. Yo lidero las operaciones de Sila en México y he tenido el honor de dirigir un gran equipo los últimos 3 años en México, alcanzar por ahí muy buenos resultados en términos de posicionamiento de Sila, ¿no? En un mercado que pareciera no tener ningún deseo en aquellos momentos, ¿no? Hace 3 años, ningún deseo de transparentar información o transparentar el real estate. La verdad es que me he sorprendido gratamente y me parece que los jugadores institucionales, tanto individuales, tienen muchísimo interés en hacer de esta industria una industria mucho más competitiva y evidentemente mucho más transparente. Entonces yo ahora sí los presento. Voy a arrancar por Vanessa Quiroga. Es directora de Equity Research para Latinoamérica de Credit Suisse, con muchísima experiencia dentro de la institución. Evidentemente, más allá de monitorear algunos asset classes, bueno, incluidos las fibras, desde hace tiempo. Entonces, creo que vamos a tratar de exprimir muchísimo sus conocimientos y sobre todo su opinión acerca de estos fideicomisos que, como yo les comentaba, son ahora, hoy por hoy, los más representativos en términos del real estate institucional en todo lo que engloba este término, ¿no? Y por otro lado está Jorge Correa. Jorge Correa es partner de Krill y de Krill Abogados. Entonces, Jorge tiene una experiencia muy grande en toda la parte fiscal, ¿no? De lo que se ha llevado en estructuras de algunas de las fibras que ahorita platicaremos, ¿no? Perdón. Entonces, creo que hoy tenemos dos grandes invitados, y por último y no menos importante, Alejandro, quien, como ya decía, pues tiene una gran visión, ha hecho una labor extremadamente importante en todo lo que se refiere a Fibra Analytics dentro de Sila México. Muchísimas gracias a los tres. No sé si alguno de los tres quiera adicionar algo a su experiencia, que me parece que me quedé corto y les ofrezco una disculpa, pero no sé si alguien guste adicionar un poquito más de su experiencia, que también vale la pena, ¿no? Se vale. No, hombre, gracias por la presentación, José Carlos, y es un gusto estar aquí compartiendo el panel con Jorge Correa y con el equipo de Sila, que realmente han hecho un gran esfuerzo en cuanto a pues comunicación y datos acerca del sector, y que nos ha servido mucho también en nuestro análisis. Igualmente, gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y aportar un granito de arena en este tema, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hombre, pues ahora sí, si quieren, nos adentramos al contenido de la charla, y hemos dividido en algunos temas que creímos importantes. Sin embargo, al final yo dejaría algún espacio también para que haya algunas preguntas y respuestas. Y quisiera empezar preguntándole primero a Vani y a Jorge, ¿no? Hemos tenido
registro, ¿no? Desde hace más de 40, 50 años de este tipo de fideicomisos en otros países a nivel mundial y particularmente en Estados Unidos, ¿no? La creación de estos vehículos de inversión ha sido digamos, muy popular, ¿no? Y especialmente en los últimos 10, 20 años en Estados Unidos. Y en México si bien tenemos ya 10 años desde la creación del primer vehículo, me parece que han ido evolucionando de una manera también muy ágil, ¿no? Muy dinámica. Y mi primera pregunta hacia los dos, y me encantaría a lo mejor arrancar con Mariano, ¿qué opina de esta evolución? ¿Cuál es la perspectiva que ella ha tenido en estos últimos 11, 10 años de creación de las fibras? Y hacia dónde en un futuro muy cercano, hacia dónde cree que van a evolucionar en términos del negocio per se, ¿no? Y por el otro lado, después con Jorge, pasarnos justamente a la parte quizá de la estructura, ¿no? De la regulación, cómo ha sido esta evolución y hacia dónde cree que van. Entonces, si quieren, arrancamos, Vane, con esta preguntita. No, definitivamente, pues sí, he tenido la fortuna de conocer las fibras pues prácticamente desde su nacimiento, bueno, Credit Suisse estuvo involucrado en el IPO de Vesta y en el primer follow-on de Fibra 1 y ahí fue cuando empecé a tomar la cobertura del sector, así que pues sí, grandes cambios y pues muchos tipos diferentes de fideicomisos y de fibras que han surgido. Se ha tratado de mejorar definitivamente en cuanto a regulación, en cuanto a corporate governance, conforme van saliendo las nuevas fibras. Creo que podemos distinguir esta evolución en dos fases importantes. En la primera, pues fue la fiesta de las fibras, donde pues los cap rates de Fibra 1 llegaron a ser, pues por ejemplo, 6%. Hoy en día pues rondan más como el 8-9% y esto va de la mano un poco con también el ambiente de tasas de interés, donde en su momento que surgieron, las fibras tuvieron gran interés de los inversionistas internacionales y locales por la oportunidad con respecto a las tasas. Ahora, aunque estamos otra vez en una época de bajas tasas, ya pasamos la ola de la subida, estamos en una nueva parte del ciclo de tasas bajas y sin embargo las fibras no están beneficiándose en valuación con respecto a las tasas de referencia como lo fueron al principio de que surgieron. Entonces estamos en una situación muy interesante donde la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que está faltando? Creo que todas las fibras se preguntan eso, me lo preguntan a mí. Y pues bueno, yo creo que entre las cosas importantes es destacar mucho la oportunidad de crecimiento que todavía existe en México. Creo que hay un momento importante ahorita en varios de los segmentos, sobre todo en industrial, en la recuperación de retail, donde la mayoría de las fibras, las más grandes, pues están presentes en uno o ambos de estos sectores. Entonces eso hay que saber subirse a la ola, hay que hacerlo con transparencia en los números, con disclosure de los proyectos en los que están trabajando y pues hacer estrategias para incrementar el valor de las acciones. A los inversionistas les gustan mucho las recompras de acciones, por ejemplo. Esa es una indicación de ir de la mano con el mercado y pues bueno, yo creo que es un buen momento para que las fibras y los equipos ejecutivos se suban a la ola y pues hagan lo que esté de su parte para mostrar el valor que hay dentro de estos portafolios. Súper. Tocas dos temas bien interesantes y con estos dos temas brinco con Jorge con la misma pregunta y quizá adicionando esto, ¿no? Rescatas, Vane, un tema que es crucial, ¿no? Si bien no es una misma crisis, ¿no? Hay diferencias abismales en términos de cuando inició la primera fibra a lo que hoy estamos viviendo. Sin embargo, sí hay una desaceleración de la economía, que eso, digamos, pudiera ser similar,
o pudiera jugar en términos de similitud. Y también, bueno, pues muchos de los fideicomisos están expectativos hacia cuáles realmente o cómo se van a fraguar estos ciclos del real estate, ¿no? Entonces, esos temas que tocas me parece súper importante destacar entre diferencias y similitudes, ¿no? Las tasas de interés pasó exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, viene una contracción de la economía, las tasas de interés evidentemente empiezan a comprimirse y a lo mejor vemos que 4 o 5 años después empieza esta subida en las tasas, ¿no? Y como dices, la pregunta sería, ¿vamos a ver lo mismo en términos de tasas de interés? ¿Qué tanto se van a aprovechar estos ciclos, ¿no? Sobre todo para aquellas fibras, como tú lo comentas en este momento, que tienen una diversificación importante en términos de sectores. Pero bueno, me parece que dejas varios cuestionamientos bien padres sobre la mesa y ahorita si quieres regresamos con eso y voy con Jorge. Ahora sí, Jorge, ¿tú qué opinas de esta evolución? Tú también has estado involucrado desde hace muchísimo tiempo, al igual que Vane, en este crecimiento y evolución de estos vehículos. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo has visto? ¿Qué es diferente de aquella vez o en aquellos momentos de lo que sucedía? También estabas en otra posición, ¿no? Estabas justamente desde el gobierno atendiendo este tipo de temas. ¿Cómo ha sido esta evolución y qué has visto? ¿Qué es diferente y qué es igual y hacia dónde esperas que camine todo este tema de los fideicomisos? Mira, yo creo que el régimen fiscal, la regulación fiscal de las fibras todavía está en su infancia, ¿no? Me tocó, como bien dices tú, desde Hacienda, trabajar en el régimen inicial en 2004, firmar la resolución que autorizó a Fibra 1 en 2010-11, ¿no? Y en todo ese periodo, digamos, había todavía como una falta de entendimiento del instrumento, exactamente cómo debería funcionar, pero una vez que sale FUNO, hay una especie de fiebre de, bueno, pues vamos a dejar que ese instrumento, hacerle las mejoras para que hayan más, ¿no? Ahí salen las reglas que permiten las fibras hoteleras en ese entonces, ¿no? Y había en ese momento en Hacienda como unas ganas muy claras de ayudar al sector y dejarlo muy alineado, ¿no? O sea, había mucha comunicación, me acuerdo yo, entre el SAT y la CNBV, por cuidar mucho el régimen y que funcionara muy bien, ¿no? Luego de eso, la verdad es que hubo, déjame llamarlo así, como una especie de silencio legislativo, ¿no? Donde no pasó absolutamente nada. Y en los últimos 4 años más o menos, ha habido como un nuevo interés regulatorio, en gran parte empujado por la AMEFIBRA, la Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias ha ayudado mucho. Gonzalo estuvo como primer presidente, ahora está Luis. Pero estuvieron mucho intentando poner prioridades. Por ejemplo, Vanessa hablaba de la recompra de certificados. Bueno, la regulación que permite la recompra fue un esfuerzo que la AMEFIBRA promueve, ¿no? Y luego también, creo yo, hay otros jugadores que comienzan a jalar el régimen y a decir, oye, le falta esto, le falta lo otro. Normalmente cuando me preguntan, yo digo que es un régimen que permite la oferta pública inicial y permite que la fibra viva más o menos. Ahora, no es un régimen que tenga muchas cosas reguladas, hay muchas cosas que no están claras y todavía no permite, creo yo, que desde una perspectiva fiscal vayan a la velocidad que pueden ir, ¿no? Y les doy 2, 3 ejemplos, ¿no? Un ejemplo, el tema de que los ETF, el régimen fiscal de ETF se pueda comunicar con el régimen fiscal de fibras, ¿no? Bueno, pues eso no se comunicaban y gracias a Vanguard y a su ETF se hacen los cambios regulatorios para que los ETFs de equity mexicanos puedan invertir en fibras y bueno, hoy en día ya hay uno, ¿no? AMEFIBRA también promueve que que se aclare el régimen fiscal para que los fondos de inversión puedan invertir en fibras. Eso todavía no termina de suceder, ¿no? Tienes la fibra de Telesites que promueve, ¿no?, que se abra un nuevo, déjame llamarle, subsector dentro del sector fibras, un nuevo subsector de fibras de torres de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de jaloneos todavía faltan varios, ¿no? No vemos fibras de data centers, no vemos fibras por ejemplo, de hospitales, ¿no? Todavía no tenemos, ¿no? Y mucho de eso creo yo, o déjame llamarle el paso inicial para que eso suceda, muchas veces es fiscal, ¿no?
y es dejar claro que no hay problema con el régimen fiscal. Y ahí es donde está el tema, porque nuestra regulación parece quedarse con la noción, déjame llamarle, muchas veces legal, de que una fibra tiene que recibir rentas. No, sí, tiene que recibir rentas, pero rentas desde una perspectiva económica, no necesariamente desde una perspectiva legal, ¿no? Y esa parte, esa traducción, déjame llamarle, de que son rentas desde una perspectiva financiera, económica y no necesariamente legal, es la que ha costado trabajo. Y te lo digo hablando de las fibras hoteleras y de las fibras de torres, que fueron dos sectores, déjame llamarle, que salieron nuevos. O sea, en esos dos sectores no fue fácil el convencimiento de, oigan, económicamente esto es lo mismo, ¿no? O sea, el tema de que no sea una renta tal cual, hombre, a ver, o sea, hay que entender el sector, ¿no? Entonces, y yo creo que lo mismo va a pasar con data centers, donde no rentas un edificio necesariamente, sino rentas espacios o rentas espacios para el rack o espacios dentro del rack. Y va a pasar con otras cosas, ¿no? Hablaba yo de hospitales, pero podríamos irnos con todos los sectores que tiene nuestro mercado benchmark, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que la regulación fiscal le falta. Diría que está en su infancia. O sea, todavía esto hay posibilidad de mejorarlo en muchos lugares. Por ejemplo, una cosa que hicieron las fibras de Perú recientemente, creo que Perú solo tiene una fibra, que ellas pueden invertir fuera de Perú, cosa que las mexicanas todavía no lo pueden hacer. Entonces, ahí ese es un ejemplo, y les puedo ir dando, hay como varios donde el régimen fiscal no termina de terminar, o sea, no termina de ser lo suficientemente completo y estable como para que lo fiscal no sea un freno para el desarrollo del sector. Déjame ponerlo de esa manera, ¿no? Oye, también creo que son puntos valiosísimos, y este que tocas al final, Jorge, me parece fundamental, ¿no? Cómo otros países, porque estoy seguro que Perú, y creo conocer bien a la persona que impulsó la primera fibra en Perú, justo me decía, estamos rescatando hace yo creo que unos 3 años que lo conocí en un evento. Me decía, estamos impulsando muchísimo las fibras desde una perspectiva mexicana, es decir, de cómo está estructurada las fibras mexicanas, porque al final de cuentas solo México y Brasil entiendo que tienen este tipo de vehículos, ¿no? Entonces, lo recuerdo muy bien, y ahora que lo tocas, me parece que dieron o sea, nos rebasaron por la derecha, pero durísimo, ¿no? A ver, te cuento, ese viaje que dices hace 3 años, creo que uno hace 3 y otro hace 2, a mí me tocó estar en algunas reuniones en la Bolsa Mexicana de Valores, otras que fueron en el despacho, y precisamente venían como, ya sabes, como investigadores académicos, ¿no? Pros y contras, dónde están los errores, tal. O sea, estaban haciendo su tarea de una manera muy clara, porque lo que querían es, pues, precisamente aprovechar tanto de los aciertos como de los errores mexicanos para la hora de implementar el régimen en Perú, ¿no? Entonces, se ve que, o sea, algo habrán hecho, y ahí va la primera fibra, ¿no? Pero pero un poquito mi punto es, todavía este sector, desde una perspectiva, déjame llamarle fiscal, todavía le falta muchísimo, ¿no? Y es un sector, y déjame nada más, con esto ya dejo de tomar el micrófono, es un sector donde el beneficio fiscal hoy en día es muy atractivo siempre, pero hoy en día los sigue siendo atractivo a pesar de que los mercados de capitales están relativamente secos, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. Y ahora me quisiera ir a preguntarle a Vane, porque me parece que hay un tema bien interesante que lo platicábamos ayer, y llegábamos a una conclusión, y ahorita si quieren la comentamos, ¿no? Pero ¿qué sucede, Vane, en términos digamos, de la operación de las fibras con este tema de la modificación a la regulación del límite de apalancamiento que se modifica en el Diario Oficial de la Federación en diciembre del año pasado? Y evidentemente, desde mi perspectiva, tendrá varios upsides, ¿no? A lo mejor uno de ellos, pues evidentemente, es aprovechar la baja en las tasas de interés, como lo mencionabas en algún punto. No sé qué tan, digamos, esto puede ser sostenible en el largo plazo. Sin embargo, me parece que ese es uno de los más importantes. Otro que yo veo
a 10,000 pies de altura, es justamente aprovechar algunos descuentos, ¿no? Para salir a adquirir, ¿no? Algunos inmuebles. Y otro que ponían tanto Jorge como tú sobre la mesa es el tema de recompras, ¿no? O bien, vaya a capitalizar, o más bien obtener deuda para el tema de capital de trabajo de las fibras. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué está sucediendo con este tema desde tu perspectiva? ¿Se está aprovechando? ¿No se está aprovechando? ¿Están esperando un poco? Y si están esperando, ¿a qué están esperando desde tu opinión? Sí, claro. Pues mira, este tema del apalancamiento surgió pues con una intención del gobierno de cuidar a los inversionistas menos sofisticados que tomaran riesgo de más al invertir en instrumentos altamente apalancados, ¿no? Entonces, pues fue con esa intención más como de proteger. Sin embargo, no es el nivel de regulación pues aconsejable para un mercado que es líquido, que es más o menos amplio y donde las empresas pues ya han tenido cierto track record de no sobrepasarse, sobre todo pues en el caso de las fibras, en temas de apalancamiento. Lo que hemos visto desde que se quitó este tope es que las empresas, bueno, muchas de ellas tienen como política interna ya niveles de apalancamiento pues parecidos a lo que era la regulación, que de hecho fue un poco el pushback que hicieron en su momento cuando apareció la regulación de decir, bueno, pues nosotros ya tenemos esa política interna, no es necesario poner una regulación que puede pues traer otros costos, ¿no? Entonces se quita este tope de apalancamiento en 50%, se retira, pero las empresas siguen con sus mismas políticas internas todavía. Hasta ahorita ninguna ha dicho que tenga la intención de cambiar esta política interna. Hemos estado viendo que las fibras o empresas de real estate en general están tratando de abrirse el camino para obtener capital de equity a través de emisión de acciones, a la par que conseguir más deuda o refinanciar. Entonces, pues no necesariamente era una olla de presión este tema de la regulación para las fibras, simplemente pues es mejor que se elimine una regulación que ya como quiera tenían internamente las fibras y pues veremos en un futuro qué tanto las fibras empiezan a promover tener más apalancamiento. En general yo creo que ellas cuidan mucho su credit rating, donde es importante no pasarse demasiado en el nivel de apalancamiento, quieren mantener grado de inversión en sus bonos, y para conseguir deuda con los bancos. Entonces, no es solo el ver qué tanto puedes hacer con más deuda, sino también el tema de cuidar la percepción de riesgo, la tasa y pues estar listos para que en casos de crisis, pues que no se salga de control el tema de apalancamiento como sucede a veces en real estate a través de los ciclos. Entonces, por lo pronto, pues las fibras están ahorita entre 30 y 45% de loan to value. Y entonces, pues vemos unas con un poco más de flexibilidad, otras con un poco menos. Y sí, determina la capacidad de crecimiento, que tanto más se puedan apalancar o emitir capital. Sí, de acuerdo contigo. Me parece que es un tema, este tema que tocas de una autorregulación ha sido también un gran acierto de todas las fibras, ¿no? Es decir, cómo estos mismos entes o vehículos financieros o de inversión tienen esta autorregulación. Me parece interesantísimo. Y déjame hacerte una pregunta porque hace tiempo lo tocabas tú. Y ahorita que lo mencionaba Jorge, ¿no? Algunos otros países han aprendido y quizá en algunos temas, no necesariamente en todos, en términos de sofisticación, nos han dado, nos han rebasado de una manera, digo, por así decirlo, ¿no? En tu perspectiva o desde tu perspectiva,
hemos aprendido algo de Estados Unidos en términos de este tipo de estructuras. ¿Cómo funciona, por ejemplo, allá si es que tienes datos referentes, ¿no? ¿Cómo funciona todo este tema del apalancamiento? ¿También es una autorregulación o también es una regulación desde las instituciones gubernamentales para cuidar, como decías, el riesgo para los tres, digamos, para las tres entidades, ¿no? El inversionista, el emisor, digamos, y también aquellos que están actuando de una manera intermediaria entre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Hemos aprendido algo de eso? ¿No hemos aprendido también desde tu perspectiva? ¿Nos falta mucho para aprender? Pues yo creo que la verdad es que en Estados Unidos el mercado de REITs es súper transparente, amplio y que tiene su tiempo. Entonces yo creo que sí, o sea, se puede aprender bastante y la información está ahí. Yo creo que obviamente México tiene su coyuntura, ¿no? Para empezar, la liquidez del mercado inmobiliario. O sea, en Bloomberg tú puedes ver exactamente las transacciones que se hacen cada semana. Hay alguna transacción en el mercado privado, en el mercado público. Se pueden saber los cap rates y los costos y precios exactamente. En México, pues son muy contadas las transacciones comparado a Estados Unidos. Entonces, este tema de la liquidez es lo que yo creo que es una limitante también para la flexibilidad de qué tanto apalancarse, porque bueno, en Estados Unidos tal vez si entra la crisis y el portafolio está apalancado, pues a lo mejor es relativamente fácil vender una parte del portafolio y a lo mejor dejaste un poco de dinero sobre la mesa, pero pues ya saliste del hoyo. En México, a lo mejor en el momento que quieres vender no es posible, ¿no? No hay el capital, no hay el interés. O las valuaciones simplemente sí no pueden converger. Entonces, yo pienso que sí se aprende mucho. Creo que hay mucho que aprender por el lado de corporate governance, ir evolucionando en la estructura interna contra externalizada de las fibras, de los equipos de los contratos de administración y a lo mejor algunas medidas que ya están realizando varias fibras que son muy amigables con el mercado, como las recompras de acciones, pero pues sí hay que mantener en mente este tema de la diferente liquidez y tamaño de los dos mercados. Escuchando a Vanessa, mira, te diría ahorita, por ejemplo, cómo el régimen fiscal puede ayudar a eso, ¿no? Hay dos temas que tocó ella que sería buenísimo que el régimen fiscal aclarara. Uno es el tema de la internalización del administrador, ¿no? O sea, el régimen fiscal podría ser mucho más claro, mucho más explícito en la materia, como es con las fibras E. O sea, en las fibras E está clarísimo, incluso en las fibras E, desde que trabajamos en la regulación, está previsto que pueden haber fibras E de administradores, como es el caso de Estados Unidos con los MLPs, ¿no? Entonces, o sea, esa parte en las fibras inmobiliarias todavía no está, digamos, explícitamente prevista, es un tema de mejora. Y otro tema de mejora para fomentar la transaccionalidad es, en Estados Unidos tienen un régimen, bueno, un beneficio fiscal que se llama los like-kind exchanges, ¿no? Que te permiten que cuando tienes un inmueble y lo vendes y tienes una ganancia de capital, en lugar de que tengas que, como sería en México, esa ganancia de capital distribuirla al mercado, que puedas, si usas esa ganancia de capital para comprar otro inmueble en un periodo de tiempo, sigues difiriendo, o sea, difieres la ganancia básicamente y no la tienes que distribuir, ¿no? Entonces, eso lo que hace es fomentar la transaccionalidad entre, digamos, fibra de un lado y otro tipo de jugador del otro lado, ¿no? Entonces, mejoras como esas son a las que me refería hace un rato, que pueden, o sea, que parten desde la perspectiva fiscal, pero generan un efecto, un poquito como que platicaba Vane, ¿no? Y algo, José Carlos, que me gustaría también adicionar es no solo, regresando al tema de apalancamiento, que también hemos visto en nuestros análisis que hay una relación inversa entre apalancamiento y valuación. Entonces, el mercado sí premia a las empresas que están menos apalancadas
en parte porque pues obviamente esto quiere decir que tendrán la flexibilidad de tomar oportunidades cuando se den. En cambio, si están apalancadas, puede ser que se pierdan de algunas oportunidades. Entonces también eso es importante y yo creo que las empresas, sobre todo las fibras que más tiempo tienen, entienden esto muy bien y por eso hasta ahorita no han cambiado su política, que es en general conservadora con respecto a la deuda. Dos puntos bien interesantes que tocan ambos. Me parece que esto evidentemente generará muchas oportunidades en el corto plazo y déjenme regresar contigo, Jorge, porque justamente tocabas un tema de Telesites, ¿no? Y su subsidiaria Opsimex, etcétera. Me parece que los retos y oportunidades en la diversificación son varios, ¿no? Y hablabas ya de antenas y hablabas ya de otros sectores como data centers, etcétera. Tú tuviste una amplia experiencia en la estructura para la fibra de esta subsidiaria de Opsimex. ¿Cómo sucedió de entrada? Si nos puedes comentar un poquito de manera breve y qué se espera, ¿no? Ya, digamos, un poquito más hacia el futuro. Y lo comentabas hace un rato, es decir, ya nos diste una encaminadita hacia esto, pero ¿qué se espera a grandes rasgos en términos de diversificación? ¿Cuáles son los retos particulares que existen dentro de la estructura fiscal de estos fideicomisos para poder llevarlos justamente a esto, ¿no? A poder diversificar. Vemos en Estados Unidos una diversificación impresionante, diversificación y especialización de las fibras, ¿no? Es decir, pero impresionante, de cosas que en México creo que no tenemos ni siquiera ideas o resquicios de ideas para empezar a fomentar, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poquito más acerca de ello? Sí, claro. Mira, yo creo que el tema de especialización es un tema más de mercado y menos fiscal, pero el tema de diversificación creo que sí parte de la materia fiscal. Mira, te cuento, a mí me ha tocado estar en 3 cambios regulatorios para ampliar la diversificación. El primero fue el de las hoteleras, cuando yo estaba en Hacienda todavía, ¿no? Ese, la verdad es que creo yo fue relativamente sencillo, o sea, fue una explicación donde, oye, económicamente son equivalentes, pues vamos a cuidar eso y ya está. El segundo fue un poquito más complicado, que es precisamente el caso de Telesites que comentas, ¿no? O sea, nuestro primer enfoque fue las fibras de torres ya están incluidas en la regulación, ¿no? Y la respuesta de Hacienda fue no, ¿no? Que nuestra opinión es que no está. Entonces, tu opinión, Jorge, es que sí, mi opinión, Hacienda, es que no. Pero, y ahí es donde digo, la parte financiera es muy importante, pero queremos que financieramente son equivalentes y, por tanto, queremos que se abre al mercado. Entonces, necesitas tener a alguien que decida política pública que tenga esa visión, ¿no? En nuestro caso, quien tomó la decisión es el hoy secretario, Arturo Herrera, en ese momento era el subsecretario. Platicando con él, le dijimos, oye, ¿cómo lo ves? Y estuvo convencido que habría que, o sea, precisamente su argumento fue el tuyo, o sea, hay que diversificar el mercado de las fibras y, por tanto, creo que es positivo lograr esto. Entonces, en ese momento, aunque las posturas que teníamos eran encontradas, nosotros creímos que sí se podía y Hacienda creía que no. Hacienda lo que dijo es, vamos a sacar una regulación para que sí se pueda, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, poder hacer la fibra de Telesites y que cualquier fibra de telecomunicaciones pueda hacer lo mismo, ¿no? No es la única, hoy es la única, podrían haber algunas más, ¿no? Hay las empresas que hay de torres en México, ¿no? El tercer caso que te quería contar no es de las fibras inmobiliarias, pero es de las fibras el que las fibras puedan invertir en hospitales. Ese también fue un cambio que logramos nosotros y un poquito lo mismo, o sea, logramos convencer a alguien pues que era algo positivo, pero creo que, o sea, acá la clave es, digamos, hacer la labor de acercamiento con la autoridad y convencerle que esto es positivo para el mercado y no para un jugador, ¿no? O sea, cuando el argumento es que esto es para un jugador, no funciona, ¿no? O sea, necesitas demostrar que esto es bueno para el mercado, que es bueno para el país al final de cuentas, y si eso es así, normalmente los cambios suceden.
¿Qué ha pasado en esta administración? Que los cambios han sido un poco más lentos, ¿no? Y porque acá tienes que alinear a 3 jugadores muy importantes, al SAT, a Hacienda y a la CNBV, ¿no? Son 3 personas que participan en la política pública de fibras que tienen que estar de acuerdo en que el cambio suceda, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahora? Un cambio, algo que está haciendo que esto un poquito más lento es que desde que comenzó esta administración no hay un subsecretario de ingresos. Parecería poco, pero el hecho de que no hay un subsecretario de ingresos y que las funciones de ingresos estén concentradas en la subsecretaría de Hacienda hace que sea un poquito más difícil porque pues, al subsecretario de Hacienda la agenda pues, ya se le multiplicó por 2, ¿no? Entonces, hace un poquito más difícil estos diálogos, el enfoque que la administración pública está teniendo en auditorías, ustedes han visto el tema de subcontratación y algunos otros temas, pues hace un poco también difícil decir, oigan, yo acá les vengo a platicar de fibras cuando, oye, sí, pero estamos atendiendo otra cosa, o sea, no termina de ser prioridad, pero yo creo que al final hay gente muy capaz en las 3 instancias que les estoy diciendo, en CNBV, en Hacienda y en SAT. Hay gente que sabe de fibras, o sea, no es el tema más popular, evidentemente, sobre todo en la parte tributaria, ¿no? En la parte fiscal, pero hay equipos que le entienden muy bien, y con esos equipos con los que hay que tener un diálogo, explicar la conveniencia de que haya esta diversificación, la conveniencia, por ejemplo, regreso a algo que decía hace un rato, de que instrumentos que están hechos para el mercado retail, en principio, como son los fondos de inversión y los ETFs, puedan invertir en fibras, que quede claro que lo pueden hacer y cuál es el efecto fiscal y que no haya doble tributación. Entonces, hacer todo eso pues es positivo, ¿no? Para los ahorradores. Entonces, todo eso pues, es un trabajo yo te diría, que lleva tiempo, o sea, no es de meses, es incluso hasta de años, ¿no? En algunas ocasiones, pero es un trabajo que vale la pena y que creo yo que permite avanzar en la diversidad que comentas, ¿no? Sí, totalmente. Todos queremos que esto avance rapidísimo, ¿no? Y como lo decía Vane, estamos en un tema, pues, de coyuntura, ¿no? En México, justo como lo comentaban, estamos viviendo un mercado hacia la profesionalización, hacia la institucionalización. ¿Qué más que quisiéramos que esto avanzara a pasos agigantados? Pero entiendo perfectamente lo que comentan, ¿no? Hay estructuras que respetar. Si bien normalmente, ¿no? En términos de negocio vamos mucho más avanzados que la autoridad y somos los que normalmente proponemos, ¿no? Estos cambios en la regulación, en la ley. Pero bueno, no me queda duda que están haciendo lo mejor que pueden estos fideicomisos justo para empujar hacia una mayor transparencia y evidentemente hacia una reestructuración que permita, como lo decías, una diversificación o especialización hacia otros sectores, ¿no? Entonces, quisiera, Alejo, no me olvido de ti, me encantaría tomar y aprovechar justamente este último que comenta Jorge para que nos regales un poquito ¿cómo has visto desde la perspectiva de los analytics este 2020, ¿no? Que fue un año pues bastante retador, ¿no? Para todos, específicamente para el real estate, pero ¿cómo lo viste, a lo mejor utilizando un poquito nuevamente los analytics y qué estás viendo hacia este 1Q 2021? Y yo también quisiera hacer aquí un disclaimer, en ningún momento es una sugerencia de inversión, simplemente lo que hemos hecho nosotros es justamente reunir la data y ahorita me encantaría, Alejandro, que presentaras de manera muy breve qué esperas y darnos tu opinión al respecto, ¿no? Y continuamos con la plática unos minutos más y hacemos el cierre. Adelante, Alejo. De acuerdo, voy a compartir por acá la pantalla para irnos directamente a Fibra Analytics para ver los datos, la información en la pantalla. Y bueno, aquí estoy presentando una tabla, se ve bastante robusta, sin embargo vamos a ir desagregando la información poquito a poquito y creo que vamos a poder complementar parte de los comentarios que han hecho los 3. Por aquí tomé notas de algunos con información. Y bueno, seleccioné 5 indicadores que desde mi punto de vista vale la pena rescatar. Aquí lo que estoy haciendo es una comparativa entre el primer trimestre de 2020, es decir, qué pasaba hace un año, se cumple un año de pandemia, qué pasaba por ahí del primer trimestre de 2020, frente
al primer trimestre de 2021 que acaba de cerrar, acaban de terminar todas las fibras de reportar, y vamos comparando algunos indicadores. El primero es una métrica 100% de mercados. Estamos hablando de la tasa de disponibilidad, cómo está la tasa de disponibilidad de los inmuebles que son parte del portafolio de los fibras, y algo que me llama mucho la atención, 170, casi 180 puntos base menos de disponibilidad primer trimestre de 2020 contra primer trimestre de 2021. Todos los fibras, a excepción de Fibranova, que sabemos tiene el portafolio al 100%, dado que es un sell and leaseback, todos los fibras tienen menor tasa de disponibilidad frente a lo que pasaba hace un año. Hablando de temas de ingresos, hay algunos que han aumentado sus ingresos de manera significativa. Fibra Prologis ha estado aumentando sus ingresos. Todo el trimestre ha ido adquiriendo inmuebles, lo que le ha permitido aumentar su base de ingresos, su base de rentas. Y bueno, hay algunos fibras como los hoteleros, los cuales han disminuido de manera significativa sus ingresos, y lo mismo con Fibradanos, el cual en el último trimestre en el primer trimestre de 2021 reporta menores ingresos de los percibidos en el cuarto trimestre de 2020. Sin embargo, bueno, ya parece que va recuperando frente a lo que pasó en el segundo trimestre del 2020. Me voy a ir con un comentario que hacía Vane, que me parece bien importante, que es cómo el mercado premia de alguna manera esos fibras que están menos apalancados, y vemos justamente el LTV, el Long to Value, de dos fibras particularmente, uno Fibranova y otro Fibra Monterrey, los cuales se encuentran en niveles bajos, son los fibras que están a niveles más bajos, acompañado con Fibra Prologis, y coincide que el descuento del NAV, que es esta diferencia entre lo que están cotizando las fibras en la bolsa y el valor del Net Asset Value, están también en niveles, incluso Fibranova, a niveles casi del 0%. Fibranova tuvo un aumento en el tercer trimestre de 2020 en esta métrica, y luego se estandariza con lo que venía reportando en el 2019 y trimestres anteriores. Y bueno, por último, el tema de distribuciones. Están distribuyendo 50 puntos bases más de manera general el sector, mucho empujado por Fibra 1, el cual está empujando un 13.21% más de lo que estaba distribuyendo en el primer trimestre de 2020, y así sucesivamente para algunos. Vale también la pena rescatar tres fibras, Fibradanos, de manera muy preventiva, no hace distribuciones durante el primer trimestre y el segundo de 2020, después vuelve con sus distribuciones durante el cuarto y el cuarto de 2020 y el primero de 2021, y los dos fibras hoteleros no han hecho distribuciones en los últimos trimestres, continúan en 0%, y de manera general es un 18, casi 18.5% de aumento en las distribuciones al cierre del primer trimestre de 2021. Pues gracias Alejo. Creo que los números empiezan a tener algún tinte positivo, ¿no? En términos muy generales. Leía también uno de los reportes, Vane, de Credit Suisse, y me parece que las gráficas de los rollouts de vacunación empiezan, digamos, salvaguardando todas las proporciones, ¿no? Pero están mejorando de alguna manera, ¿no? Se ve justamente la llegada de algunas dosis de vacunación. Ya empezaron en Ciudad de México particularmente a vacunar a las personas de entre 50 y 59 años, etcétera, etcétera. Entonces me parece que empieza a haber ya por lo menos una luz al final del túnel para todos, y específicamente para estos vehículos. Y ahora sí quisiera ir cerrando, y me encantaría escuchar la opinión de los dos. Si quieres arrancamos con Vane, hacia nuevas tendencias. Vane, ¿cuál es tu opinión de manera muy general, ¿no? Sé perfectamente que la labor que has hecho en los últimos años está muy enfocada a inversionistas de la institución que representas. Sin embargo, también quisiera preguntarte y dejarlo sobre la mesa a ambos, ¿qué opinan también? Y hablaban ya, Jorge tocaba el punto con el tema de los ETFs y Vanguard, de este
público o target que a lo mejor hoy representa muy poquito en términos de inversión y tanto en valor como en volumen del B2C, ¿no? Entendería que tú estás mucho más relacionado con el B2B, pero ¿qué opinión tienes? Y si quieres un comentario de cierre, me encantaría escucharte y nos pasamos con Jorge. Sí, pues mira, conceptualmente las fibras hacen mucho sentido para los inversionistas individuales mexicanos. Porque tienen el beneficio fiscal donde pues pagas impuesto por la ganancia y el dividendo igual que si fuera renta fija, entonces es un impuesto de 10%, Jorge Correa me corregirá, pero pues es bajo, ¿no? Entonces conviene 100%, o sea, yo por el trabajo que hago de equity research, yo estoy restringida, no puedo invertir en fibras y por eso pues tengo que invertir en departamentos o lo que sea así directamente, pero créeme que si un día dejara de trabajar en equity research, pues seguramente lo primero que haré será comprar fibras. Ahora, lo que sucede que ahuyenta a algunos inversionistas individuales que sí se meten, que sí se fijan, es que si tú ves el valor de las acciones, pues no ha sido una historia tan positiva, ¿no? O sea, tal vez en dividendos sí, definitivamente, pero si tú ves el valor del capital, no en todas las fibras hay una historia positiva. Por un buen rato estuvieron a precios menores a los del IPO y algunas todavía no se recuperan, sobre todo pues con la situación del COVID. Pero pues bueno, esa es la parte donde el régimen fiscal, la estructura de los contratos de administración, mejoras en corporate governance, en disclosure, el reporteo uniforme, esto debería de ayudar a que con el tiempo haya una convergencia del valor de las acciones con el valor intrínseco de los portafolios, que ese sí no ha dejado de subir porque por las empresas, los management teams han estado trabajando todo este tiempo y han estado agregando propiedades a los portafolios. Sin embargo, las valuaciones de las acciones, de los certificados, no lo ha reflejado al 100%. Y eso es lo que puede ser que también ahuyente un poco a los inversionistas individuales, pero ahí es donde pues se tiene que ver la oportunidad. Esa es la oportunidad a mejorar por parte de las fibras. Totalmente de acuerdo contigo. Cerramos si quieren, al final doy mis comentarios sobre estos temas, pero de acuerdo. Jorge, ¿qué opinas? Mira, creo que lo mío es un poquito de wishful thinking, o sea, en el sentido de qué me gustaría ver, no estoy seguro de qué va a pasar, pero qué me gustaría ver. Me gustaría ver a las fibras en el IPC. Me gustaría ver más fibras de torres y algunas fibras en sectores nuevos. Yo hablo de data centers, pero pueden haber otros. O sea, me gustaría ver eso. Y eventualmente me gustaría ver... digamos que el régimen de fibra, el régimen fiscal de fibras, que es con el que yo trabajo, se vaya, déjame ponerlo así, estabilizando. Hay mucha gente que le causa mucho miedo que parte del régimen esté en reglas administrativas y no esté en la ley, ¿no? Entonces, que se vaya estabilizando, que se vaya subiendo a la ley y que se vayan atacando los temas operativos, ¿no? Como fue en su momento la recompra acciones, ¿no? Entonces, esto que acabo de decir, me gustaría verlo, creo que es posible, no requiere de demasiada ingeniería, ¿no? Pero bueno, pues veremos, ¿no? Buenísimo, pues los dejo. A ver, existen aquí algunos comentarios y si quieren, Alejandro, Chabelas, Jorge, ¿existe el riesgo de que se elimine el régimen fiscal de las fibras en algún punto, como sucedió con las fibras privadas? ¿Qué protecciones existen en la ley para este caso? Mira, yo creo que no. Si ustedes hacen un análisis histórico, digamos, en un principio pensamos que el régimen de fibras debería ser para sociedades y fideicomisos, para públicos y para privados, ¿no? O sea, esa fue la idea original, estoy hablando hace 15 años, un poquito con la idea de alcanzar neutralidad.
¿Y qué fue lo que fue pasando a lo largo de la historia? Que se quitan las sociedades, ¿no? Y luego que se quitan los privados y se dejan los públicos. Entonces, eso claramente te habla de una preferencia, de una política pública donde la autoridad sí se siente cómoda y le gusta fomentar el mercado de fibras públicas y no se ha sentido cómodo, en parte por algunas planeaciones fiscales agresivas, ¿no?, con las sociedades y los fideicomisos. Entonces, yo honestamente no veo que el régimen, o sea, no veo que vaya a desaparecer, y tiene mucho que ver, creo yo, con, digamos, con la actividad económica que genera, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a citar, a propósito de lo que hablábamos del tema de inversionistas individuales y de los comentarios de Bani, voy a citar un artículo que ayer leí en Milenio, que justamente citan al CEO de Fibra 1 y este hace un comentario y dice que su base de inversionistas hoy representa el 21%. De estos, el 15% son institucionales, específicamente Afores, y el 6% son inversionistas individuales. Creo que hoy, como ya lo decían ustedes ahí, creo que el esfuerzo tendría que también ir empujado o hacia este lado, ¿no? Estas estrategias de comunicación, esta claridad de la que hablaba Vane y Jorge en términos de cómo hacemos que el entendimiento para los inversionistas individuales sea mucho más claro. ¿Cómo hacemos que dejen este temor de lado, no? Porque creo que muchos no somos tan sofisticados en términos de, oye, yo no me voy a meter a la ley de regulación fiscal o yo no me voy a meter justamente a un reporte tan o muy complejo en términos del negocio o la operación de la fibra. Sin embargo, quiero saber fundamentales y qué significan ellos, ¿no? Entonces, platicaba yo con Francisco, que debe estar por aquí. Él tiene una comunidad muy grande en una de las redes sociales más importantes y decía, yo le decía hoy, es súper importante tener en consideración las rentas, que es finalmente el dividendo fijo, por ponerlo de alguna manera, un rendimiento fijo, de los inmuebles. Hoy no se tiene una visión clara, ¿no?, por propiedad de las fibras, de cómo están operando sus flujos, ¿no? Ahora sí se tiene una visión muy clara de cómo están fluctuando los certificados, pero al final de cuentas eso representa el rendimiento menor en la proporcionalidad de esto fijo entre variable, ¿no? Entonces, a mí me parece que hoy habría que tener una combinación. Nosotros hemos hecho desde SILA un esfuerzo también muy grande por poner a disposición del público inversionista esta data que hemos ido recolectando, ¿no?, de manera gradual. Pero bueno, hasta aquí me quedo yo. De verdad agradezco un montón, Vane, Jorge, todos sus comentarios muy valiosos. Me parece que hoy tuvimos un público bastante extenso, 70 personas conectadas. Agradezco muchísimo de verdad su tiempo. Y bueno, me resta también agradecer a Alejandro, no menos importante, por todo el trabajo que ha hecho y esta presentación de la data y de los analytics. Mil gracias. No sé si tengan un comentario adicional. No, hombre, gracias, José Carlos, por el espacio, la oportunidad, y Jorge, muy interesante escucharte, así que seguiremos conversando, y gracias, Alejandro, por los analytics. Hombre, un gusto estar acá con ustedes. Si me permites, José Carlos, a un pequeño comercial. Para los que sí se quieren meter al detalle fiscal, sé que va a ser menos del 1% de los participantes, Gerardo Farías y yo publicamos un libro a principios de año. Entonces ahí les pongo el link acá en el chat por si alguien está interesado en comprarlo, ¿no? Totalmente. Me faltó yo también, creo que apuntar a esa literatura, Jorge. Me parece que hoy es de las primeras que desde una perspectiva fiscal nos ayuda al entendimiento de todo esto. Yo creo que es muy válido. Muchísimas gracias por ponerlo sobre la mesa y una disculpa por no acordarme, pero sí, definitivamente tienes razón. Creo que es una literatura obligada para todos aquellos quienes están evaluando invertir en este tipo de vehículos. Muchísimas gracias Irving, un fuerte abrazo a todos, gracias Vane, gracias Jorge, gracias Alejo por su tiempo y generosidad, gracias.